Hemos estado hablando a lo largo de varios capítulos sobre el tema de los 10 mandamientos. Hemos estado viendo cómo estos se aplican a nuestro tiempo y hemos tratado de comprender cuál es el propósito, cuál es la ventaja de poderlos poner en práctica en nuestros tiempos. Hoy queremos finalizar con los mandamientos 9 y 10. Los hemos unido en un solo capítulo básicamente porque estamos a lo largo de estos capítulos que hemos estado revisando, hemos estado siguiendo el pensamiento de Martín Lutero. Si bien también lo hemos adaptado a nuestros tiempos actuales, de todas maneras hemos seguido lo que en líneas generales él planteó en lo que se denomina el Catecismo Mayor, una de las obras importantes del protestantismo a nivel de todos los tiempos. Así pues, hoy día vamos a hablar de los mandamientos 9 y 10. Nosotros encontramos estos mandamientos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, aunque también podemos nosotros buscar en su versión en Deuteronomio, en el capítulo 6. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con la versión de Éxodo 20, que es la más popular. Éxodo 20, en el verso 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En este caso, Martín Lutero planteó que este sería el mandamiento 9 y el mandamiento 10. El 9 tendría que ver con la codicia de las pertenencias de la otra persona, mientras que el otro mandamiento tendría que ver con la codicia por lo que es la vida de la otra persona, representada en lo que es su esposa, sus hijos, etc. Entonces, en esencia, para este autor, para Martín Lutero, los dos mandamientos finales tienen que hablar sobre un tema en particular, y este es la codicia. Si nosotros nos ponemos a considerar qué es la codicia, tendremos mucho que decir. Sin embargo, resumiendo, tratando de llegar a un concepto básico de lo que significa la codicia, podríamos decir que es desear lo que el otro posee. Ahora, este desear lo que el otro posee puede darse en el ámbito de la familia, como hemos dicho, que sería el mandamiento número 9, en el sentido de que yo no me estoy conforme con lo que yo tengo, sino que yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Yo quisiera tener la vida que esa persona tiene. Y en este sentido nosotros podemos darnos cuenta de que es un tema que ha estado latente en el pensamiento de los seres humanos a lo largo de muchos años. Hace varias semanas escuchaba un reportaje que se hace sobre el tema del cine, me gusta bastante el cine, y en este reportaje analizaban las películas donde personas trataban de suplantar a otras personas tratando de quedarse con su vida. Y pues este tema, que parecería que tal vez, si es que ustedes recuerdan, habrán pensado en alguna u otra película, es un tema que recurrentemente se lo puede ver en las películas. Y este hecho de que esta temática se presente tan comúnmente en las películas nos habla de que es un tema que realmente ha llamado la atención de las personas. No es tan extraño como nosotros pensaríamos el hecho de que una persona codicie la vida del otro. A veces se puede dar por el mero hecho del fisgón que está mirando por la ventana para ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene el vecino. Puede darse por el hecho de la persona que está mirando por las redes sociales para ver los viajes que ha hecho o ha dejado de hacer su amigo. Se puede dar también por el hecho de codiciar ya directamente, como el texto bíblico lo menciona, la mujer de tu prójimo o la pareja de tu prójimo. En este sentido, pues, nosotros podemos darnos cuenta que el tema de la codicia, el tema del desear la vida del otro, es un tema recurrente y que se da básicamente por un menosprecio, o por ponerlo en términos un poco más suaves, por una autoestima baja de parte de la persona que codicia. No considera que su estilo de vida, no considera que lo que él tiene, no considera que los logros que pueda conseguir son lo suficientemente buenos como aquellos que tiene la otra persona. Y el mayor problema que tiene esta persona es que esa codicia no finaliza cuando por fin considera que ha podido mejorar su estilo de vida por encima de la persona
a la cual codiciaba o la persona cuya vida codiciaba, sino que cuando ya se consigue esto, esta persona comienza a buscar nuevos personajes para poder codiciar sus vidas. Y en ese sentido, pues nosotros nos damos cuenta de que nunca se acaba la codicia. Si nosotros le damos alimento a la codicia, esta nunca va a parar. Y esto que se aplica en lo que tiene que ver con la vida, también se puede aplicar con lo que tiene que ver con el dinero. La codicia en el ámbito monetario o en el ámbito de las riquezas se puede advertir en las personas que no están nunca conformes con lo que tienen, sino que cada vez buscan más y más recursos. Así pues nosotros vemos que la codicia puede destruir a una persona, puede llevarla a una obsesión que no tiene límites, porque cada vez buscará más y más, sea la vida de otra persona o sea las pertenencias, las propiedades de otras personas. En este sentido, Martín Lutero planteaba algo muy interesante. El problema con la codicia y en dónde es que esta codicia se diferencia de lo que es el robo, porque podemos notar que hay una cierta relación entre lo que es el robo, quitarle las pertenencias a otra persona, y lo que es la codicia, el anhelar las cosas de otra persona. Lutero decía que hay una diferencia entre estas dos, en el sentido de que mientras que el robo es ir directamente y por medios injustos tratar de apoderarme de lo que le pertenece a otra persona, la codicia me lleva a buscar formas sutiles, formas escondidas, formas camufladas, formas entre comillas legales de poderme apropiar de las cosas que le pertenecen a otra persona. Y de ahí vienen lo que nosotros podemos ver en pequeñas trampas que pueden llegar al punto de, por ejemplo, a hacer maniobras de mercado para tratar de que el otro quiebre o que tenga que verse obligado a vender su empresa y entonces yo comprarla y hacerme con ese negocio. Esta es justamente una muestra de la codicia. Buscar maneras de obligar al otro a que se deshaga de lo que yo quisiera tener y pues de esta manera quedarme con aquello. En el ámbito de la familia también puede darse casos en los cuales una persona busca la manera de que se dé una división, se dé una ruptura en el matrimonio para yo quedarme con la persona que me atrae o por la cual siento una cierta atracción. Entonces, en este sentido, se buscan medios que en cierto modo parecen estar por fuera de la ley, pero sin llegar a ser ilegales, para tratar de hacerme con lo que yo codicio. Entonces, como podemos ver, el tema de la codicia tiene un problema que podríamos decir que es una mezcla entre robo y mentira. Es como una especie de dos pecados en uno. Y no empieza directamente haciendo este tipo de cosas. La codicia empieza simplemente con un anhelo de tratar de tener lo que la otra persona tiene. Pero sigue avanzando hasta llegar a tratar de tener exactamente lo que esa persona tiene. Y llega al punto máximo, diría yo, que es tratar de quitarle al otro lo que esa persona tiene. Que en ese punto llegamos a lo que en el Nuevo Testamento se suele llamar los celos. Algún momento estaremos estudiando más a fondo el tema de la diferencia entre la envidia y los celos, pero brevemente aquí te menciono que los celos en la Biblia no se refiere al hecho de que yo tengo temor de que mi pareja me esté engañando con otra persona. Los celos en el texto bíblico, cuando el texto habla de celos en el Nuevo Testamento, casi siempre hace referencia al deseo que a la otra persona le vaya mal. La envidia es el anhelo de tener lo que el otro tiene. Los celos es querer que el otro pierda lo que tiene y que a mí no me gusta que tenga. Entonces, la codicia me puede llevar a ese punto. Si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie. Ese es el punto máximo de la codicia. Y es pues un pecado que, como vemos, empieza sutilmente, empieza con pequeños detalles, empieza simplemente mirando de reojo en las redes sociales para ver lo que el otro tiene y que yo quisiera tener. Empieza simplemente mirando por la ventana a ver si se ha comprado un carro nuevo el vecino, pero poco a poco sigue avanzando hasta llegar a volverse algo que puede destruir tu vida y la de tu familia. Por esa razón
El pecado de la codicia debe ser reprendido en nuestra vida. Cada vez que tú te encuentres curioseando en redes sociales por tratar de ver qué es lo que tiene tu amigo, qué es lo que tiene el vecino, qué es lo que tienen las demás personas, sal de esa forma de pensar. ¿Y cuál es la mejor manera de salir de eso? Aprendiendo a ser agradecidos. Dar gracias por lo que tenemos. Lo que el otro tenga, allá él o allá ella. No es nuestra responsabilidad, no es de nuestra incumbencia. Nosotros demos gracias por lo que Dios nos ha dado y aprendamos a satisfacernos y a deleitarnos con lo que Dios nos ha provisto. Esa es la mejor manera de salir de este ámbito de la codicia. Haciendo esto, pues nosotros podremos cuidarnos de que este pecado termine destruyendo nuestro hogar. En esto, pues, es en lo que consiste el pecado de la codicia, que como hemos mencionado se divide en dos partes: codiciar la vida del otro y codiciar los bienes del otro. Finalmente, ya para cerrar esta serie, gracias a Dios hemos podido completar los 10 mandamientos y te animo a que puedas seguir profundizando en la palabra. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se hace una ampliación de estos 10 mandamientos y también hace una reflexión sobre los 10 mandamientos. De hecho, en el libro de Romanos nosotros encontramos que el apóstol Pablo nos plantea la casi imposibilidad de cumplir con todos estos mandamientos. Si bien estos 10 mandamientos nos dan una orientación sobre cómo vivir y cómo ser dichosos en este mundo, la verdad es que tarde o temprano fallamos en uno u otro de estos mandamientos. Y dice el apóstol Pablo que si fallamos en uno, fallamos en todos. Y esto hace que delante de Dios necesitemos de un Redentor, de un Salvador. Digámoslo de esta manera: yo me puedo esforzar humanamente por tratar de ser una mejor persona cada día. Y ese esfuerzo que estoy haciendo me va a llevar a poder ser un buen creyente, a poder ser una buena persona, a poder ser un buen ciudadano. Pero para poder estar delante de Dios, necesito algo más que ese deseo de cumplir con los 10 mandamientos. Necesito ser transformado por la obra de Cristo Jesús. Y es ahí donde yo necesito algo más que los mandamientos. Necesito una relación, una comunión personal con Cristo Jesús. Si todavía no la tienes, estás a una oración de distancia de hacerlo. Lo único que Dios nos pide es que podamos comunicarnos con Él, cerrar nuestros ojos y orar y decirle: Padre, la obra de Cristo, que sea también transformadora para mí. Ya no quiero vivir para mí, quiero ahora vivir para ti. Y que Jesucristo sea de aquí en adelante mi Señor y Salvador. En ese momento que tú haces esta oración de manera sincera y comprometida, comienzan a cambiar las cosas. No solamente eres un mejor ciudadano, sino que eres un hijo de Dios. Así que yo te animo a que puedas hacer esta oración. Si quieres más orientación, si quieres conocer un poco más de nosotros, puedes escribirnos por interno y nos pondremos en contacto para poder orientarte con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.